etcétera, y esos organismos viviendo en coexistencia, y obviamente lo que le da el marco, digamos, el escenario a esa comunidad de organismos es el clima. Entonces, por eso es posible hablar de ecosistemas desérticos, es posible hablar de ecosistemas alpinos, es posible hablar de ecosistemas boscosos, y es un término muy útil también, ¿no?, en términos de la clasificación de lo que vemos actualmente, porque siempre estamos refiriéndonos a ecosistemas de algún tipo, ecosistemas costeros, y bueno, el término es importante. Ahora, el término ecosistema, para terminar la idea, es un término que se acuña, digamos, en el 1935, y trata de hacer referencia a toda esta comunidad de organismos con respecto al clima, y entonces es muy fácil, digamos, en los libros de texto, es muy común encontrar que hay que dividir el ecosistema entre un ambiente físico y un ambiente biótico. Entonces el ambiente físico va a determinar mucho de lo que hacen los organismos vivos, y obviamente el ambiente biótico y sus interrelaciones sería muy importante para explicar lo que han llamado el balance de la naturaleza. Entonces hay un balance que tiene que ver con clima, y ese clima va a ser muy importante y muy determinante en las interrelaciones y en los resultados, que el resultado final, digamos, e importante que le interesa a la ecología es entender la coexistencia de especies. Sí, ahí en lo que decían, de hecho, en lo que decían los dos, obviamente uno quiere ver qué papel juega como persona, como ser humano, como social, como grupo social, como grupo de seres vivos que claramente influimos sobre la desaparición, por ejemplo, de especies. Es un tema ahora en donde la sociedad ha reconocido el papel de las diferentes comunidades en hacer que desaparezcan especies, se modifiquen patrones de comportamiento de grupos de seres vivos, plantas o animales. Y hay la parte evidente donde talamos, hacemos espacio para tener o ganado o sembrar otra cosa a la que originalmente estaba ahí. Y por otro lado, hemos estado escuchando el cambio climático, y cuando la gente habla de es que ha cambiado mucho el clima, había una percepción de que pues, así es y no tenemos nada que ver con eso. Creo que recientemente se ha ido aceptando cada vez más. Yo siempre tuve mis dudas, aunque y trabajo en un tema afín a lo del cambio climático, en si realmente los seres humanos estábamos haciendo lo suficientemente mal como para afectar el clima, de hecho, en detrimento de nuestra vida y de la de los seres vivos. Y en ese sentido, yo quisiera escuchar un poco sus comentarios en cuanto al papel, digamos, antropogénico, es decir, que generan los seres humanos sobre el clima, que parece algo más como Dios pone el clima y pues nosotros simplemente pululamos y hacemos cosas ahí, cuando en realidad el clima es simplemente un fenómeno natural en un planeta con una dinámica de atmósfera, agua, tierra, sol, complicada, que entendemos la base pero no mucho de los detalles. Y por otro lado, lo que hacemos con los seres vivos, me gustaría que cada uno comentara sobre nuestro papel en el ámbito que luego se mezcla en lo que ustedes dos hacen. Víctor, por ejemplo, ¿podrías tú empezar? Bueno, lo que estás describiendo es lo que llamamos el proceso de cambio global. Y en cambio global hemos experimentado afectaciones en el clima, alteraciones en los suelos en materia de desertificación o desertización, y un proceso de pérdida de biodiversidad, que seguramente Alfonso nos va a hacer una referencia a ello. En este proceso de cambio global, en particular, por ejemplo, en el clima, uno de los grandes retos es cuánta es la responsabilidad de los humanos y sus actividades en que el clima esté cambiando. Lo último que podríamos esperar del clima es que permaneciera constante, incluso en su forma de variar. Y el reto es, ¿puedes tú decirme qué porcentaje de los cambios que hemos medido en 150, en 1000 años, etcétera, son consecuencia de lo que hacemos los humanos? Perdón que interrumpa. Tú dices, podemos observar los cambios en los últimos 150 o 1000 años. Y uno dice, pues ni que viviéramos tanto. La gente no medía nada hace, déjate, 1000 años, hace 500. ¿Podrías decirnos algo de cómo podemos tener datos de hace 200 o 1000 años?
Hay técnicas indirectas que nos permiten estimar, por ejemplo, cuáles serán las variaciones de la temperatura. Una de ellas tiene que ver con el crecimiento de los anillos de los árboles, por ejemplo. Bajo ciertas condiciones de temperatura, ciertos árboles en bosques de latitudes medias pueden crecer más o pueden crecer menos. Utilizamos los últimos 100 años, calibramos la relación entre espesor de anillo del árbol y temperatura y tratamos de extrapolar a cómo se iba. Hace 800 años los coreanos tenían sus primeros, o los chinos tenían sus primeros pluviómetros para medir cuánto llovía cada año. Todos los registros más antiguos de instrumentales, les llamamos, son del orden de hace 800 años, más o menos. Los ingleses, por ejemplo, empezaron a medir hace 300, 400 años, ¿no? En términos de variaciones, de llevar realmente de manera sistemática sus registros. Cuando nosotros hacemos el recuento entonces de los cambios, incluyendo las estimaciones que hacemos hacia el pasado, hace 10.000 años incluso, por ejemplo, obviamente vamos a tener un rango de incertidumbre, porque decimos, bueno, no puedo decir si eran 15 grados centígrados o 16, pero sé que estaba fluctuando en este rango. Bueno, aún con ese rango notamos que los últimos 150 años, por ejemplo, han sido de cambios que nos han llevado fuera de los rangos que normalmente conocemos, incluyendo cualquier cosa de las que procesos naturales. Y entonces el reto es, bueno, y de ese calentamiento que hemos experimentado de casi 1 grado en promedio en los últimos 100 años, ¿cuánto es culpa de los humanos por sus actividades, por este efecto invernadero, etcétera? Y no nos queda de otra más que recurrir a nuestra ciencia, a las aproximaciones de la atmósfera que llamamos modelos, y tratar de decir, yo puedo explicar el cambio de tal porcentaje de este cambio a través de la deforestación, a través del cambio en la composición atmosférica y a través de todo esto. Quizá el ejemplo les quede mucho más claro si yo hago referencia a la Ciudad de México. No todos en este país viven en la Ciudad de México, pero muchos de los que ven este programa seguramente sí. La Ciudad de México tiene registros de temperatura, de precipitación desde hace 120 años más o menos. Durante mucho tiempo se tuvieron registros en el Palacio del Arzobispado, que es el Servicio Meteorológico Nacional, y cuando uno revisa las temperaturas, cuando vivíamos en una ciudad mucho más pequeña, o vivían en una ciudad mucho más pequeña, la temperatura en promedio de esta ciudad era como 4 grados centígrados menor a lo que es ahora. El proceso de urbanización, de cambiar bosques, árboles, nos afecta lo que llamamos albedo, la rugosidad del terreno y la cantidad de humedad que se retiene. Ahora tenemos mucho concreto en lugar de árboles que absorbían humedad, etc. Y entonces dice uno, bueno, vamos a hacer un experimento con modelo, le ponemos el proceso de urbanización, simulamos el clima, y entonces nos damos cuenta que de esos 3 grados centígrados son puros cambios locales por la urbanización en la ciudad. Pero cuando revisamos, incluso nos sorprendemos de que revisamos cuánto llovía hace 100 años y cuánto llueve ahora. Y lo que hemos notado es que hace 100 años llovía como un 50% menos de lo que llueve ahora en la Ciudad de México. Pero lo preocupante es que ese proceso de calentamiento local de una isla de calor que formamos, lo que permite es que se acumule mucha agua. Entonces cuando la podemos hacer llover, o sea que se precipite, nos precipita básicamente en forma de aguaceros muy intensos. Y entonces uno dice, bueno, y esto también es responsabilidad de los humanos, también en gran medida es el proceso de responsabilidad de los habitantes de la Ciudad de México a la hora que urbanizan, y las consecuencias vienen en que sentimos mucho calor, en que tenemos unas tormentas que nos causan encharcamientos o inundaciones, en que tenemos que irnos acostumbrando a unas nuevas condiciones de clima. Entonces siempre decimos, la Ciudad de México es un pequeño experimento del cambio climático, porque ya lo logramos. Ahora, de lo que estamos hablando en cambio climático global es que lo logramos hacer, pero en grande, a nivel planetario. Y entonces ahora sí, ¿a dónde corremos? Es parte de la pregunta, ¿o qué hacemos para acostumbrarnos o para reducirlo? Y eso son parte el de los error retos no es del cambio. mexicano, nada más, pues. Es mundial. Sí. Y los seres vivos, en ese sentido, el conjunto de especies, ¿no? No sé, tú podrías aventar algún número de la estimación de cuántas especies diferentes hay en el planeta, pero ¿cómo han cambiado al irse afectando el clima? Lo mencionaste. Por cierto, también te haría una pregunta que tiene que ver con el paréntesis que le hice a Víctor.
en cuanto a que, ¿cómo sabemos qué especies desaparecieron hace tiempo?